Sí, es que mira, justo también lo hablé de esto en mi canal una vez, que, esto es ya también, bueno, una apuesta personal, sino como un Mm, análisis, bueno, no análisis propio, sino a raíz de valorar varias cosas. O sea, estamos ante o sea, esta época de los tipos de interés cero se mm, acabó. sí, O sea, ahora mismo el panorama, precisamente por esto, por los cambios que hemos estado comentando, mm, ya se acabó la globalización, las potencias ahora priorizan seguridad nacional frente a bajos costes. Entonces, frente a todo esto, mm, estamos en un contexto en el que se acabó esta época de inflación cero, tipos de interés cero y tal, pues, con todas las consecuencias que eso conlleva. Entonces, claro, mm, para economías como Japón, que se han vuelto adictas a esa ya, inflación cero. mm, Que ojo, o sea, yo no soy catastrofista con Japón tampoco. De hecho, una vez el señor Eduardo me puso en una miniatura siendo catastrofista con Japón cuando soy todo lo contrario. Ja pero sí que es verdad que, les va a obligar a hacer cambios. O sea, no va a ser un colapso. O sea, de hecho, yo en mi canal, mi lema es Nothing ever happens, de que nunca pasa nada. Este año ha fallado un poco, pero que este año pasa cositas. sí, sí, pero, o sea, Japón va a ser de los que más se van a tener que poner las pilas, de que, oye, ya no podéis vivir así. O sea, Mm, nada, o sea, que no se malinterprete, nada catastrófico, no va a quebrar Japón, no va a tal, pero tienen que empezar a hacer los deberes. Eh, reformular sus empresas, empezar a ir quitando empresas muertas y todo ese tipo de reformas porque no pueden seguir inyectando créditos sin parar. ¿Tú crees que va a haber una crisis mundial? Nah. O sea, a ver, claro, crisis mundial, es que claro, el problema es, Un 2008, un no, 2008, 1,70. eso, también eso lo hablé una vez en mi canal. De hecho, esto, mm, tengo por ahí un guión escrito de Michael Mm. Barry, y que eso es un poco Oh, el problema que tiene toda la comunidad de YouTube, y es que analizan, eso por ejemplo Michael Barry, analiza la mm, realidad actual con las lentes de lo que pasó en 2008. sí. Entonces, estamos en un, en un sistema que ha cambiado mucho respecto a 2008, en el sentido de Basilea III, Capital II, todas las regulaciones. O sea, ahora mismo los grandes bancos, o sea, las instituciones gordas, Mm. están completamente amordazadas. O sea, no pueden Apuntaladas, exponerse de esa forma. Entonces, apuntaladas. O sea, no, sí, no o sea, puede. no hay esa exposición. Mm. De hecho, es que lo vimos con SVB en 2023. ¿Qué Pero el pasó? balance bancario no se sabe cuál es, porque, por ejemplo, mira lo que pasó en Silicon Valley Bank, o por ej y Sí, es cuan que no, es que, pero claro, justo es lo que te iba a decir. Mira, sí, el SVB en 2023 mm, tuvo alguna repercusión. Creo que fue la segunda o tercera mayor quiebra, si no voy mal. Ahora el ranking parece que estuvo en un top, pero se quedó ahí, no hubo contagio. Credit Suisse, no hubo contagio. ¿Por qué? Porque desde los 2010, con todas las regulaciones que se mm. han implantado, pues tienen atados a todos los grandes Pero tal. muchas Eso tiene sus regulaciones. consecuencias negativas, o sea, no es algo Pero que sí, pero eso como tienen apuntalado y tal, amordazado, como tú has dicho, provoca que hay cierto control que es absurdo, porque les mm, obligan a tener cierta renta fija sí, y la renta fija la tenían muchas veces en el Silicon Valley Bank. O sea, sí sí, o puede sea, haber contagio. O sea, si cayesen un par de bancos, sí podría haber, porque si a tu ver, renta sí, eso es fija. al final el hecho de sí, no, a ver, al final bajo muchas condiciones extremas, pues sí, o sea, si se estalla una guerra mundial, ya te digo yo que sí, evidentemente habrá una crisis, o si hay un pues claro, de hecho la pandemia misma, o sea, Mm, ahora mismo o sea, los balances, o sea, no hay tanta libertad en los balances como lo que había en 2008. O sea, sí, eso sí es verdad. operaciones tan arriesgadas. De hecho, si conoces a gente que trabaja en seguros y tal, o sea, las cosas que les exigen. Sí, sí. Entonces, un colapso a nivel 2008 lo veo, a ver, no te voy a decir imposible, pero tal como está el mundo ahora, no. Pero Pero el lo que pe sí que pero por el estamos es pero por el petróleo podría pasar, ¿no? Porque lo del petróleo al final.
Es que no A está ver, resuelto. a ver, sí, o sea, una inflación de costes, pues sí, podemos tener ahora mismo, pero, o sea, Hormuz, o sea, es un punto crítico, pero no estamos en los años 70. O sea, Mm. por ejemplo, en los años 70, ¿qué fue lo que pasó? Que, claro, el problema que había es que Estados Unidos dependía de Arabia Saudita. Sí, pero mira cómo está el petróleo, ¿eh? Ya, 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 no, sí, pues, claro está. O sea, no digo que no vaya a estar. Es que, claro, lo que estamos hablando es qué definimos por colapso mundial. O sea, ese es siempre el problema, ¿vale? Colapso ¿A mundial, cuánto sí, puede tiene que haber estar una a corrección, cuánto una tendría que recesión. a cuánto tendría que estar el petróleo para un colapso mundial? Pues Sí. eso ahora mismo, creo que las últimas proyecciones ponían 100, pero, o sea, no le hago demasiado caso a las cifras, 120 o así, pero Mm. claro, durante un tiempo prolongado. Porque la cosa no es solo el cómo está el precio ahora, sino cómo eso se va a ir inyectando dentro. Sí, Es decir, lo que estoy hablando es sobre todo la magnitud de la caída. O sea, una magnitud de caída como la de 2008 lo veo difícil, ya. porque todas las instituciones financieras y tal están completamente selladas, que eso luego tiene repercusiones negativas porque, pues, el caso más, hilarante es Alemania, que es el Mm. país que se pasa de conservador, lo llamo yo, es porque no quieren invertir en nada. Eh, o sea, eso tiene sus, repercusiones negativas, pero la exposición de los grandes actores financieros, Morgan, Mm. y bueno, los típicos sospechosos de siempre. Tú dices No, que caídas así generalizadas de la bolsa y tal, y una crisis, ¿crees que más del 20% no van a ocurrir? a ver, claro, eso siempre puede envejecer. Mi apuesta es que complicado. O sea, de una forma prolongada, Mm. no. Pero lo que sí que, o sea, peligro, o sea, lo que sí que es el problema real que veo a las economías es el estancamiento. Ya. Eso sí que es un problema real. O sea, la próxima crisis, o sea, lo que es la crisis no va a ser tan vistosa, pero va a ser una crisis más silenciosa como lo que estamos, la zombificación, básicamente. Tú dices que podemos ir todos a una zombificación como ha estado el tema de Japón estos últimos 30 años. Eso no lo descarto que podamos ver, sobre todo por tema demográfico y esto sí que podemos tener un periodo de economía zombie que vuelva. Mm. Pero claro, ahora, claro, es que son muchas cosas, que ahora tenemos problemas de costes. O sea, el problema de los análisis es que, claro, te entran cosas como ahora, que tenemos una crisis de costes, que esto va Mm. a ser curioso, una crisis de costes juntado con zombificación. Mm. ¿Vale? Es a ver cómo juntan las dos cosas. O sea, es que ahora mismo el panorama es ponte tú a hacer predicciones. Mm, Yo lo que pasa es que yo vi un vídeo tuyo que subiste hace, estoy mirando aquí, hace 8 meses. Tuvo ujú. bastante tirón, 140.000 visitas, que era el mundo se está despoblando y es algo que no va a cambiar, ¿no? Ah, sí. Y tú ponías diferentes situaciones, ¿no? Porque Mm, esto al final pasa en Japón, pasa en Corea, sí. pasa en Argentina, pasa en España, Mm, pasa en países hispanoamericanos donde sí. no había esa cultura. Y, y yo hay una cosa que no comentaste que me parecía interesante, y es que durante el Imperio Romano pasaba de vez en cuando. Y esto es curioso. O sea, el Imperio Romano tuvo Mm, épocas donde había orgías y banalidades y la gente, curiosamente, tenía menos hijos, y épocas donde se iba a la virginidad antes del matrimonio, la castidad y mm. tal, y tenían muchos más hijos, ¿no?